Hola viajeros y viajeras, bienvenidos a Voces del Turismo, el podcast que te acerca a los protagonistas del sector más apasionante del mundo. Soy Nancy Farías y hoy te traigo una conversación inspiradora con una de las consultoras pioneras y más destacadas del turismo comunitario, recreativo e industrial en España. ¿Pero qué es el turismo comunitario, recreativo e industrial? ¿Cómo se puede reinventar el sector turístico hacia un modelo menos agresivo e invasivo? ¿Es correcto que la verdadera autenticidad esté en la gente? Estas y otras preguntas las responderá Alexandra Touza, CEO de Ponle Cara al Turismo, una iniciativa fascinante que brinda servicios turísticos y consultoría en base a estas nuevas tendencias. Alexandra Touza tiene más de 25 años de experiencia en el sector turístico. Ha diseñado y guiado más de 1000 rutas turísticas, liderado proyectos referentes en la dinamización territorial y desarrollo local y ha sido galardonada con varios premios por su labor innovadora y social. No te pierdas esta entrevista fascinante, llena de aprendizajes, consejos y anécdotas. Te aseguro que te vas a inspirar, motivar y a seguir tus sueños y a disfrutar del turismo y la cultura. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. Como siempre, bienvenidos a bordo y empecemos. Nada, quería agradecerte por tu tiempo, por tan lindo en aceptar esta entrevista, por permitirme conocerte un poquito más y sobre todo pues compartir todos estos años de experiencia que tienes en el mundo del turismo. Quería empezar todo esto con una pregunta que realmente mientras hacía un poquito de revisar la trayectoria que tú tienes de todos estos años, pues me topé con un dato muy interesante, ¿no? Y quería empezar ahí preguntándote qué representa para ti o qué fue el ser nieta de un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. ¿Qué fue eso para ti? ¿Cómo fue para tu familia? Pues para nosotros fue como un jarro de agua fría por una parte, ¿no? Pero por otro fue también una forma de fortalecernos, de alguna manera pues evolucionar, ¿no? Porque ha pasado pues mi abuelo pues muchas penurias, por muchas situaciones drásticas, ¿no? Y que a nadie le gustaría pasar por ellas, evidentemente. Su familia pues al final se ha quedado huérfano, ¿no? A todos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues para nosotros eso ha sido una forma difícil de digerir al principio, ¿no? Porque es como si tuvieses una mochila cargada de cosas que a nosotros a lo mejor no nos pertenecen, ¿no? Pero sí que forman parte de nuestro vínculo familiar, evidentemente, y eso va a condicionar a lo largo de tu vida, también va a condicionar pues evidentemente los negocios, los emprendimientos que tú lleves, ¿no? Porque eso te va a dar fuerzas al fin y al cabo, ¿no? Sacar fuerzas de cualquier sitio para que si ellos pudieron con todo eso, nosotros podemos también con nuestro emprendimiento, con nuestro negocio, con todas estas ideas que queremos poner en marcha, ¿no? Y con la vida en general, ¿no? Entonces para nosotros ha sido un desafío poder vivir con eso, pero al fin y al cabo también ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas, pero como todo hemos ido aprendiendo, hemos ido evolucionando y sobre todo, bueno, no, lo hemos hecho nuestro, ¿no? Porque también forma parte de nosotros, evidentemente, y bueno, hemos salido fortalecidos. Así que todo ha sido positivo y al final todo pasa por algo y no hay mal que por bien no venga, como se dice, ¿no? Muchas veces, y al fin y al cabo, bueno, esto ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Mi madre también creó su propio negocio, eso también le ha dado fuerza. Yo he creado también mi propio negocio en el 2010 y eso también nos ha ido dando fuerza durante todos estos años. Entonces, bueno, todo siempre ha sido positivo. Tú tienes una faceta de escritora y justamente ahí tú cuentas de 3 mujeres que también son Touza y que también hicieron un papel importante y que tú las sacas a relucir y a través de un cuento también fomentar la parte turística, ¿no? Entonces, cuéntame quiénes son, si mal no recuerdo, Julia, Lola y Amparo. ¿Quiénes son y por qué decidiste darles valor? Y quiero que me lo cuentes porque no quiero contarlo yo, sino que tú, porque es súper importante el papel que ellas tuvieron, ¿no? En ese momento. Por supuesto, estas son 3 mujeres que en 1943 aproximadamente pues ayudaron a un montón de personas, de judíos que venían escapando de Alemania, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, de Europa, venían un poco escapando hacia España, hacia Portugal para un poco conseguir su libertad. Y los judíos venían
la mayoría de ellos venían en tren y paraban muchos de ellos en Rivadavia, porque en Rivadavia es un pueblecito de Orense, cerca de Vigo, donde yo vivo, y ese pueblo, en este caso, tiene un barrio judío también muy importante, y ellos venían en tren y llamaban a esa estación la estación Libertad, ¿no? Entonces todo el mundo le decía a esas personas que venían un poco escapando, ¿no?, de esa situación tan horrible, bueno, pues le decían que preguntasen por las hermanas Touza, ¿no?, porque con esa estación Libertad que iban a estar ellas allí esperando por ellos, intentando ayudarles, ¿no?, como tres ángeles, ¿no?, porque al fin y al cabo eran tres ángeles, tres hermanas, que también tienen el mismo apellido, ¿no?, curiosamente que yo, que mi padre, ¿no?, que también es mi padre de mi pueblo, de Rivadavia. Entonces para mí fue como un agradecimiento, ¿no?, conocer su historia se dio a conocer pues con los años, aproximadamente en el 2007, 2006, salió a relucir su historia, porque hasta hace poco, como quien dice, nadie contaba nada, era como un secreto, ¿no?, no se podía desvelar, ¿no?, todo lo que habían hecho ellas, porque ellas al fin y al cabo habían ayudado pues a los perseguidos, ¿no?, por los alemanes, por los nazis, ¿no?, ellas ayudaban a rumanos, a polacos, a holandeses, a franceses, bueno, a gitanos, todas personas evidentemente que sufrían, ¿no?, de esa Segunda Guerra Mundial, que venían escapando, y ellas tenían un kiosco de alimentación en la estación de tren, vendían bocadillos, vendían rosquillas, vendían melindres, vendían pastas de té, ¿no?, etcétera, y entonces ellas muchas veces entraban en el tren para vender esos alimentos y a su vez pues, un poco detectaban a aquellas personas que venían escapando de ese horror y las escondían en su kiosco, debajo de su kiosco había una pequeña guardilla, ¿no?, y las escondían ahí para cuando llegase la noche poder cruzar con ellos hacia la otra frontera, que sería Portugal, porque Rivadavia tiene un río que justo cruza por el medio, el río Avia, que es una vertiente del río Miño, ¿no?, y el río Miño lo que hace es dividir España y Portugal, o sea, Galicia y Portugal. Entonces, la idea era poder conseguir esta libertad ayudando a estas personas a escapar al otro lado de la frontera, ¿no?, en este caso Portugal. Portugal estaba libre, no tenía, bueno, en este caso, esa Segunda Guerra Mundial, y gracias a eso muchos escogieron en Portugal, en Lisboa, ¿no?, ese barco hacia Nueva York. Y ahí es donde muchos de los judíos escapados de la Segunda Guerra Mundial rehicieron su vida en Nueva York, pues viviendo pues desde cero, comenzando desde cero, y cuando se hicieron mayores en Estados Unidos por sus negocios o por sus iniciativas, después empresariales, decidieron volver a Galicia para dar agradecimiento, para de alguna manera agradecer todo lo que habían hecho estas mujeres por ellos, pero muchos se encontraron que estas mujeres ya habían fallecido, ¿no? La última en fallecer pues, fue Lola Touza, en el 2005 aproximadamente, y en el 2007 fue cuando nació, ¿no?, un poco toda esta historia, hasta incluso pretenden hacer una película, ¿no? Steven Spielberg también estaba interesado en esta historia y poder de alguna manera trasladarla a la gran pantalla, ¿no? Entonces yo me vi un poco en esa necesidad de contar la historia a través de un cuento que siempre es mucho más sencillo, mucho más visual, ¿no?, también para los niños que conociesen este horror, entre comillas, de una forma mucho más amable, contando la historia de las hermanas Touza, pero desde los valores que ellas tenían, ¿no? Humildad, ese valor de valentía, esos valores de amistad sin pedir nada a cambio, porque ellas ayudaban sin pedir absolutamente nada a cambio, ¿no? Entonces, esos valores que tenían estas mujeres, estos tres ángeles, yo de alguna manera pues lo quise transmitir en ese cuento, ¿no? Para mí era como un agradecimiento, como cerrar un círculo, ¿no? Porque esos judíos que venían escapando podían ser perfectamente cualquiera de ellos mi abuelo, ¿no? Entonces, para mí fue también una forma de agradecerles todo lo que habían hecho, ¿no?, a través de este. Qué interesante. Y bueno, sí, ¿dónde podemos conseguir este cuento? Porque es muy importante que desde pequeñitos los niños aprendamos los valores, ¿no? Y enseñarlos como tú. Yo lo estuve revisando, pero si tú nos indicas dónde lo podemos conseguir y amplificarlo también y que se conozca esta historia, porque también a veces las mujeres hemos
digo, he hecho cosas muy importantes, tan relevantes como ellas, pero a veces se van quedando sin el valor como tú lo has dado. Entonces sería importante si tú luego nos comentas dónde lo podemos conseguir. Sí, yo después te puedo enviar evidentemente una copia, ya no nos quedan muchas porque hemos hecho, gracias a algunas instituciones que nos han ayudado, hemos podido reproducir el cuento físicamente, lo hemos repartido, distribuido en distintos colegios, en distintos centros educativos, pero sí que nos hemos quedado ya sin ejemplares, ¿no? Pero bueno, seguro que hay alguno por ahí que se pueda enviar, rebuscando siempre aparece alguno, así que intentaré enviarte uno. Pues muchas gracias, pero continuando con la entrevista, así como ellas han hecho un papel tan importante, ¿no? De ser ese puente hacia la libertad justamente, tú también estás dejando huella en tu localidad, de donde tú eres, ¿no? De Galicia, con un emprendimiento súper importante, que cuando yo escuché, la verdad, en principio, Ponle Cara al Turismo, no tenía idea por qué exactamente. ¿Cómo nace esta idea de Ponle Cara al Turismo y por qué este nombre? ¿Qué te llevó a crearlo? Y explícanos, porque luego lo entendí cuando te he visto en muchos seminarios, en muchas charlas y llevas toda la razón, pero aquí la que quiero que lo cuente eres tú. Pues Ponle Cara al Turismo nace un poco en el 2009-2010 aproximadamente, ya han pasado años, pero nace con ese sentimiento, un poco mi madre es holandesa y yo siempre quise, ¿no? Tenía ese sueño de traer a gente, ¿no? Alemana, holandeses, a Galicia, a conocer Galicia de una forma totalmente distinta, ¿no? Porque el camino de Santiago está muy bien, pero hay más cosas que se pueden ver, más atractivos, más recursos que muchas veces desconocemos cuando viajamos. Entonces la economía local para mí era un punto muy importante y sobre todo los personajes, los protagonistas, ¿no? Que son las personas que viven y que de alguna manera trabajan, ¿no? En la localidad, ¿no? Entonces para mí era muy importante ponerle nombre y apellidos a esas personas, María, Juan, ¿no? Con nombre y apellidos que viven y que trabajan en esta comunidad y poder a través de sus historias, ¿no? Dar a conocer pues, un destino, un territorio, una localidad de una forma totalmente distinta, ¿no? Mucho más cercana con la comunidad local, mucho más amable con la comunidad local, de alguna manera, bueno, pues buscar esa sintonía, ¿no? Entre el turista, ¿no? O el turista, sino que te gusta sentirte como residente, como viajero en la propia localidad, y ese autóctono, ¿no? Esas personas que de alguna manera pues, viven, ¿no? En este sitio, en esta localidad, ¿no? Entonces era una conexión, ¿no? Entre unos y otros, y poder conocer también la propia economía local, las propias fábricas, las propias empresas, los propios emprendimientos, los artesanos, y también dárselo a conocer a los turistas, porque la mayoría de los turistas hasta hace poco viajaban de una forma muy observadora, no era nada participativa. Los viajeros, los turistas, pues iban a un museo, iban a un hotel, iban a la playa, etcétera, etcétera, pero no había conexión con la comunidad local, ¿no? Entonces ahí surge, ¿no? Ponerle cara a esas personas que viven y que trabajan en el propio destino, ¿no? Que ahí viene ponerle cara al turismo, ¿no? De alguna manera pues darle visibilidad y protagonismo a las personas, a los recursos humanos, que también evidentemente no nos podemos olvidar de ellos, ¿no? Tenemos desde pescadores, hasta marineros, hasta mariscadoras, agricultores, bueno, personas que viven y que trabajan en el destino, que muchas veces desconocemos, ¿no? Que toda su historia, todo su saber, ¿no? Y su sabiduría ancestral también, que es importante, ¿no? Dar a conocer. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El que ahora los turistas queremos, yo también me siento pues como una turista que estoy aquí en España, conozco otras cosas y a veces es como no solo quiero ver lo bonito del monumento, del museo, sino interactuar y saber qué comen, qué cocinan, dónde hacen sus actividades, entonces es súper interesante. Pero ¿cómo lograste tú poner o llegar a que los empresarios, pues los artesanos, quieran compartir su conocimiento, porque ellos ya tienen definida su actividad que llevan haciendo incluso durante muchos años, pero ¿cómo llegas tú a decirles, mira, esto lo puedes compartir, tu saber, tu conocimiento, y que ellos estén dispuestos también a compartirlo? Porque en algún momento también surge de que
pues algo que llevan de años de familia, no lo quieren dar a conocer así tan fácil. ¿Cómo fue tu acercamiento hacia ellos? ¿Con qué propuesta llegas y cómo analizas si algo es viable o no? ¿Cómo lo haces? Yo empecé en un pueblo pequeñito, antes de vivir en Vigo, yo vivía en un pueblo costero, en un pueblo marinero. Entonces empecé a contactar con diferentes artesanos de aquella zona, más o menos ya los conocía, ¿no? Por acercamientos familiares, por amigos, etcétera. Y empecé a conocer pues una fábrica de conservas artesanales que había en la zona y les propuse, oye, ¿por qué no podemos, o qué os parece, ¿no? Si traemos pues, de vez en cuando algún grupo, ¿no? Que quiera en este caso visitar la fábrica de conservas y vosotros evidentemente le vais a dar visibilidad, vais a poder también vender vuestros productos, ¿no? De forma dentro de la propia fábrica, ¿no? Tienen una pequeña tienda donde ellos también ya vendían sus productos, entonces para ellos era también un poco, bueno, pues ampliar, ¿no? su negocio, su mercado a estas visitas iniciativas, ¿no? A estas visitas accedieron a ello. Después de acceder a ello se hizo una ruta mucho más importante, se llamaba la ruta conservera, que ya no solo incluía esta fábrica pequeñita artesanal, sino que incluía muchas más, ¿no? Porque ya teníamos el ejemplo de esta pequeña y fuimos hablando con las demás fábricas para ver si también querían incorporarse dentro de esta ruta turística con un nombre que de alguna manera abarcaba, ¿no? Daba un paraguas, ¿no? A todas estas fábricas pequeñitas y de alguna manera tenemos un nombre que las alucina, los hacemos un poco más fuertes, ¿no? Es una estrategia de marketing competitiva brutal porque realmente esos turistas entran como turistas pero salen como clientes porque después realmente estás vendiendo tu propio producto sin tener que ir a una conferencia o un congreso o una feria para vender tus productos, sino que ya vienen los propios turistas, los propios clientes a tu propia fábrica, a tu propia casa, ¿no? Entonces les pareció una buena idea, hablamos con la Diputación también de La Coruña, les pareció también un proyecto de dinamización territorial muy importante también para poner en valor ya no solo las fábricas de conservas, sino ya ahí entraba todo el sector pesquero, marítimo, todo lo que tenía que ver con la diversificación pesquera, ¿no? Entonces ya el proyecto se iba haciendo Más grande. poco a poco más grande, ¿no? O sea, de una fábrica chiquitita de conservas al final se iba haciendo todo mucho más grande, mucho más complejo y todo tenía que tener un denominador común, ¿no? Y de ahí venía el nombre, la ruta conservera. Y así empezamos, visitando pequeñas fábricas, así empezamos incorporando nuevos recursos, ¿no? Como antiguas fábricas de jalazón, o marineros, o pescadores, o mariscadoras que también querían mostrar lo que hacían día a día, ¿no? Y para ellos era un orgullo poder mostrar lo que hacían, porque nunca nadie se había interesado por su trabajo, y que viniese gente extranjera a conocer su trabajo, para ellos era un orgullo, ¿no? Sentirse de alguna manera queridos, sentirse importantes, ¿no? Y de ahí surgió todo el proyecto de la ruta conservera y después fueron surgiendo más proyectos en otras poblaciones, en otros territorios y así empezamos. También tienes una plataforma en que es Yo Soy Turista. No, yo soy local, ahora me acuerdo. Yo soy local y es donde tú más bien mencionas que al turista le quieres convertir en un viajero. ¿Por qué? Explícame un poco mejor por qué el uno sí y el otro no. ¿Por qué esta idea que tú tienes? Bueno, la plataforma surgió después de todos estos años trabajando en el territorio. Nos dimos cuenta que hacía falta como una plataforma, ¿no? De economía colaborativa, como una aplicación que pudiésemos descargar en el móvil, ¿no? Pero bueno, el proyecto en sí, la esencia era poder conectar a pequeños productores, a pequeños vendedores, ¿no? Locales de la zona, artesanos o pequeñas fábricas, con turistas curiosos, turistas inquietos, ¿no? Que les gusta de alguna manera conocer un poquito más de cerca la economía local, que les gusta también saber de dónde vienen los productos, cómo los hacen, quién los hace, ¿no? Cómo se producen, etcétera. Entonces intentamos hacer esa plataforma de conexión entre el turista, ¿no? El viajero en este caso, porque es un turista. El turista podríamos definirlo como esa persona que es un poco más observadora, ¿no? Y el viajero es un poco el que busca más aventura, que busca más experiencias, que busca más participación, que busca conocer la economía local, la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco la diferencia, ¿no? Pero la idea es convertir a estos turistas en viajeros realmente, ¿no? Sí. Y que se puedan empapar de toda esa economía local que hay en el territorio, que hay en el destino, y que de alguna manera también
los propios beneficiarios serán los emprendedores, los artesanos, pues las propias fábricas, ¿no? Que también ven una vía, ¿no? Alternativa dentro del sector turístico que hasta ahora no conocían, ¿no? Entonces una vía también económica que para ellos también sirven, bueno, pues un poco también para revivir muchas empresas que a veces, sobre todo con el COVID y con este parón que hemos tenido todos con la pandemia, muchas han visto en el sector turístico también una vía, ¿no? Alternativa y económica para poder volver otra vez a refrescar sus empresas y a reflotarse. Sí, totalmente de acuerdo, pero todo lo que tú me cuentas de lo que fue algo tan pequeñito, una idea que tuviste y luego ver todo lo que ha crecido, conlleva un equipo, pero ¿lo has hecho tú sola o ponle cara al turismo, tiene una socia o trabajas sola? ¿Cómo ha sido en cambio esta parte también un poquito empresarial para los que están creando algo, los que llevan su empresa, o es hacerlo uno solo? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo te has manejado? Y desde el principio siempre he estado yo sola haciendo todo. O sea, cuando tú emprendes tienes que hacer desde directora hasta técnica, hasta secretaria, hasta contable. Cuando tú inicias tu propio proyecto estás en todos los departamentos, por decirlo de alguna manera, y tienes que pues, llamar a un ayuntamiento, reunirte con un director, con un gerente, hacer de secretaria, pues, llevar la contabilidad, buscar material. Aparte, en este caso nosotros tenemos como diferentes vías, ¿no? De diversificación también dentro de la propia empresa. Por una parte somos consultoras turísticas, por otra parte somos formadores turísticas y también somos guías. En este caso yo cuento habitualmente con otros guías turísticos. Cuando yo no puedo desarrollar una actividad, pues estoy con otra actividad y evidentemente tengo que dividirme, no es posible. Yo tengo una lista, ¿no? De compañeros y compañeras de guías turísticos que me ayudan, evidentemente, que son guías oficiales también de la Junta de Galicia, ¿no? Que tienen su propio carnet acreditativo como guías turísticos, y cuando evidentemente tengo que hacer un proyecto, dar una formación, pues ellos evidentemente pues me ayudan. Entonces, bueno, dentro del proyecto siempre hay colaboraciones, en este caso para que uno no tenga que estar tirando siempre solo, ¿no? Pero cuando uno empieza es complicado y tienes que estar pues, en todos los frentes de la batalla. Y dentro de ese proceso que como tú lo cuentas es complicado y que creo que todos los emprendedores lo tienen presente o deberíamos tenerlo presente, ¿ha habido algún momento en el que has desistido, en que has visto que tu idea, tu emprendimiento, que ahora tiene un gran impacto, pero en ese momento tal vez viste puerta cerrada? ¿Qué te mantuvo con esa mentalidad fija de que es un proyecto de impacto, que ayuda al desarrollo del territorio, de la gente local? ¿Cómo afrontaste? ¿Tuviste esos momentos así en que uno quiere decir no voy más? ¿Y qué te mantuvo a flote? Todos esos momentos yo creo que cualquier emprendedor los tiene. Y son altos y bajos que vas teniendo todos los años. Date cuenta que yo empecé en el 2010, estamos en el 2023 y yo sigo ahí en la batalla. Ya son 13 años. Pero lo que me lleva hacia adelante es creer en mí, mi pasión, en creer en el proyecto, creer que lo estoy haciendo bien, creer evidentemente que pones todo tu empeño, toda tu energía en ello, que es como un hijo más, que muchas veces las personas no lo entienden, ¿no? Pero es como un hijo que va haciendo crecer, ¿no? Y eso te llena también de orgullo, de satisfacción, de ponerte tus propios límites, de ponerte también tus objetivos. De alguna manera también tenemos nuestras limitaciones, evidentemente, ¿no? Pero cuando superas esas limitaciones, ¿no? Parece que puedes con todo, ¿no? Y sigues escalando y escalando como si fuese una montaña, y al final todo merece la pena, porque es un proyecto tuyo que lo has visto crecer, que el empeño que le has puesto, muchas veces dices tú, si esto mismo lo hago para otra persona, no tiene el mismo valor. ¿Por qué no hacerlo para mí misma y ser mi propia jefa, o mi propia... mi propio emprendimiento, ¿no? ¿Por qué no tener mi propia empresa y ganar para mí misma en vez de ganar para otros, ¿no? El esfuerzo que pones en proyectos para otros lo puedes poner para ti misma también, ¿no? Entonces, de alguna manera el creer en uno mismo y dar gracias, ¿no? De estar viva todos los días, para mí eso ha sido, bueno, pues, lo que me motiva y lo que me ayuda a levantarme todos los días de cama para decir hoy es un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo agradecimiento y poder vivir de lo que a ti te gusta, ¿no? Y poder recibir ese rendimiento económico al final de mes, pues eso te llena de satisfacción. Y cuando ves que algo no funciona o que algo
algo no encaja, pues estás siempre pensando, reinventándote, diversificando para de alguna manera adaptar tu producto a lo que el mercado quiere, ¿no? A veces nosotros tenemos una idea en la cabeza, pero el mercado tiene otra, entonces tienes que un poco adaptarte. Es como un muñeco de plastilina que te vas dando forma y tienes que ser muy flexible. Por eso las pequeñas empresas pueden que, cuando hay pandemias o crisis, evidentemente se puede flexibilizar mucho mejor que una empresa grande que no se puede flexibilizar tanto. Entonces, oye, que no funciona este producto, no te preocupes, que yo lo puedo de alguna manera pues cambiar, actualizar o flexibilizar un poco a lo que demanda el mercado. Entonces yo sigo a flote, sigo viviendo evidentemente de mi emprendimiento, de mi empresa, pero hay algunas empresas mucho más grandes, con una estructura más grande, con empleados más grandes, que en este caso pues han tenido que cerrar con la pandemia. Entonces, por ejemplo, pues seguimos así. Pues a veces, como digo yo, más vale poco y bien que mucho y mal. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y hemos visto, ¿no? Cómo has evolucionado también, y yo he revisado todo tu crecimiento como guía, que conocías todo el territorio, como capacitadora, y también ahora también como docente, ¿no? En una de las universidades pues muy, muy reconocidas aquí en España, y donde tú das turismo marinero. Cuéntame, para los que tal vez en algunos territorios, como en el caso de mi país, no está tan desarrollado el turismo marinero, cuéntanos qué lo entendemos, qué beneficios tiene para el territorio y cómo podemos implementarlo, pero también qué cuidados deberíamos llevar. Pues el turismo marinero surge un poco como un concepto de diversificación pesquera para aquellas cofradías de pescadores o para aquellos pueblos marineros que de alguna manera ven en su actividad pesquera pues una pata coja en ese sentido, porque hay muchas cuestiones económicas, hay muchas actividades que no pueden desarrollar porque pues hay mareas malas o hay muchas normativas de la Comunidad Económica Europea que les restringen muchas actividades, ¿no? Que se pueden bailar con ciertos estilos, etcétera, que tienen que estar, etcétera. Entonces, es un concepto de diversificación pesquera que surge también un poco como alternativa económica para esas familias pesqueras, para esas cofradías, el poder mostrar su proceso diario, el poder mostrar su cultura de trabajo, ¿no? Todas las costumbres, las tradiciones, los hábitos que ellos, de alguna manera, los modos de vida, ¿no? Como sector pesquero, ellos desarrollan diariamente, y la Comunidad Económica Europea ha incluido, ¿no? En sus estrategias anuales, con también una partida presupuestaria económica importante para todas aquellas pueblos marineros, aquellos territorios costeros que quieran desarrollar proyectos de gestión territorial dentro del sector de la pesca, para de alguna manera pues también revivir esos pueblos marineros que muchas veces en el invierno pues se quedan sin actividad. Durante el verano sí que hay mucha actividad, porque en verano pues todos los pueblos marineros pues, como que resurgen, ¿no? Con las vacaciones, con los turistas, con los cruceros, etcétera, pero en invierno como que se queda un poco, en cuanto a la actividad económica y turística, un poco de esa pasada. Entonces la actividad marinera un poco hace resurgir, en este caso, esas actividades tradicionales para mostrárselo a los niños, a los escolares, pero también a los turistas, a los universitarios y a técnicos también de la Comunidad Económica Europea, que muchas veces vienen a visualizar, ¿no? Que sus proyectos están materializando, ¿no? Y que esas subvenciones que ellos en este caso conceden pues están yéndose en buenas manos, ¿no? Y que se está desarrollando de forma óptima y de forma correcta, ¿no? Entonces un poco, en este caso, si uno quiere hacer una visita de turismo marinero pues, a una cofradía de pescadores, hay a veces dentro de esas cofradías asociaciones de mujeres que se organizan, ¿no? Para poder desarrollar estas actividades y poder mostrárselo, pues en este caso a los turistas nacionales o internacionales, o también a los escolares en época lectiva, ¿no? En época escolar, para que los niños también conozcan más de cerca pues, toda esa actividad profesional, que muchas veces tenemos un pescado en el plato, lo vamos a comer, pero no conocemos todo el proceso y todo el trabajo que viene detrás, que es muy laborioso, que es muy costoso, y muchas veces decimos, uy, qué caro es el pescado, pero realmente no es tan caro si viésemos todo el proceso que hay detrás. Entonces, un poco del backstage para conocer más de cerca pues, todos esos trabajos, esas costumbres, esas tradiciones y esa lucha diaria que esas mujeres pesqueras, esas mujeres
marineras tienen que hacer diariamente para dar visibilidad, poner voz a su trabajo, ¿no? Y que a veces es costoso porque a veces no nos escuchan, ¿no? En Europa, ¿no? Todas las limitaciones y capacidades que ellas tienen, que muchas veces tienen que de alguna manera pues luchar contra eso, ¿no? Para que sus condiciones laborales y salariales sean dignas, ¿no? Entonces todo eso se conoce a través de estas actividades, de estas rutas turísticas, para que ellos puedan realmente dar a conocer su trabajo. Y es un concepto de turismo marinero que ha llegado para quedarse. Cada vez hay más proyectos y nosotros lo que hacemos es capacitar y formar a esos marineros, a esos pescadores, a esas mariscadoras, a esos percebeiros, a esas personas que son profesionales del mar, pero que no están acostumbrados a trabajar con los turistas, no están acostumbrados a enseñar una ruta turística, a trabajar un speech, ¿no? A trabajar un contenido, una temática en concreto, y nosotros en nuestras formaciones capacitamos y formamos técnicamente para que ellos creen experiencias de turismo marinero, proyectos de turismo marinero, para que realmente sus ideas, ¿no?, se materialicen y se hagan un emprendimiento o una empresa o una asociación cultural para poder mostrar estas bellezas, ¿no?, estas rutas, estas actividades. Sí, 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 es muy interesante. Yo justamente cuando leía esto lo llevaba a mi territorio, a mi país, que tanto lo quiero también, pero que se ha trabajado muy poquito y por eso también invitarles luego y que tú bueno, que de hecho también lo pondré yo en la entrevista y en los links para que te puedan contactar porque eres una profesional con más de 25 años de experiencia en esta capacitación, de cómo desarrollar, de cómo hay gente que tiene pues sus herramientas, sus técnicas para ir a pescar y que muchas veces, como tú lo dices, pues solo cuando está en el mercado pensamos que solo aparece mágicamente y hay un proceso detrás que es muy enriquecedor de conocerlo y de valorar también el producto que eso conlleva, ¿no? Porque son madrugadas, lejos de la familia. Y luego también con las mujeres, que es algo que amo mucho de tu proyecto, porque da visibilidad a las mujeres que trabajan aquí, que generalmente son más embajadoras, ¿no? Sí, correcto. Además, lo que dices tú, estos proyectos dan riqueza al propio destino, al propio territorio, porque las personas cuando van a hacer una actividad de turismo marinero van a querer comer en un restaurante típico marinero, van a querer dormir en un hotel, en un hostal o en un alojamiento también con esa misma temática. Entonces, al final, el propio territorio, el propio destino también se ve beneficiado de estas actividades, porque es un atractivo turístico, es un recurso turístico más, y las personas a lo mejor en vez de ir un día se quedan 2 o 3 noches más, con lo cual también están enriqueciendo el destino, ¿no? Y pues bueno, pues también pueden evidentemente pues hacer uso de la economía local en el propio destino, en el propio territorio, pues yendo a supermercados, farmacias, etcétera. Con lo cual, al final el promedio, ¿no?, de gasto, ¿no?, de un turista al final se ve recompensado en el propio territorio, en el propio destino, gracias a este tipo de proyectos, ¿no?, que hace que atraiga ese flujo turístico. Y evidentemente, como embajadoras las mujeres, poder dar visibilidad a su trabajo es importante, porque realmente las mujeres como que siempre han estado un poco escondidas, ¿no?, detrás siempre de la actividad, ¿no?, para decir que es una actividad propiamente masculina, pero gracias a que en este caso ellas mismas también, muchas de ellas son las que lideran estos proyectos de turismo marinero con sus asociaciones culturales, ellas mismas se han puesto en la cabeza, ¿no?, de estos proyectos y se han dado a conocer, han dado mucha visibilidad y realmente es muy importante, ¿no?, conocer su labor y su trabajo, porque muchas de ellas son de generación en generación. Ya su abuela, su tatarabuela ya era pescadora o ya era marinera o ya era mariscadora, entonces ellas siguen con ese relevo generacional que es muy importante dar a conocer para que los niños y niñas sepan que también hay otras profesiones, no solo youtuber o futbolista, ¿no?, que hay muchas más profesiones dentro de tu propio territorio para poner en valor tu territorio y poner en el mapa a tu territorio y que sea conocido y que generar también una economía local importante para todos. Sí, sí, totalmente. Y todas estas rutas que tú has creado, que son más de 1000 rutas, madre mía, un montón, te da justamente ese valor de esa experiencia tan grande que tienes, pero la has integrado también con el turismo creativo, el regenerativo. ¿Qué papel tienen este tipo de turismo a la hora de involucrar y también de sacar? Porque a veces pensamos que solo el turismo es pues ir, mirar, pero como tú mencionábamos anteriormente,
pues la gente quiere interactuar, ¿no es cierto? Y la parte recreativa, la regenerativa que hablamos hoy por hoy también es importante. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo vas integrando en cada una de estas rutas? Pues yo en este caso había empezado con el turismo creativo, con el turismo industrial, con el turismo comunitario, porque yo vi una potencialidad aquí en Galicia, en mi región donde yo vivo, que realmente sí tenemos una buena gastronomía, pero también era importante dar a conocer pues estos nuevos conceptos, ¿no? El turismo creativo es poder crear algo con tus manos mientras estás realizando esa estancia turística en ese destino, ¿no? Entonces el poder sacar esa potencialidad creativa que todos los turistas tenemos o todos los viajeros tenemos cuando viajamos, qué mejor que hacer tu propio souvenir con tus manos y llevárselo a tu casa, ¿no? Eso es un recuerdo para toda la vida, evidentemente, y cada vez que veas ese souvenir o ese recuerdo que te va a trasladar, ¿no? Mentalmente a ese destino, a esa época, a esa actividad, ¿no? Entonces empezamos haciendo pues, turismo creativo, ¿no? El poder hacer una empanada típica gallega, ¿no? Con una señora panadera del pueblo, ¿no? Y que los turistas pudiesen participar en esa actividad, pues para ellos era muy importante, ¿no? Y después comerse esa empanada típica gallega, pues para ellos era un descubrimiento, algo único, ¿no? Una experiencia totalmente inolvidable, ¿no? Es memorable, ¿no? Porque realmente estás recordando, ¿no? Los sentidos, los sentimientos, las emociones, es muy emocional, ¿no? Y de ahí un poco queríamos llegar a esa emoción de las personas, ese corazoncito de las personas y que realmente, ¿no? Si no hay emoción, evidentemente no hay turismo, y tenemos que también transmitir esa pasión, tenemos que transmitir pues una serie de valores, ¿no? Nosotros al fin y al cabo como profesionales turísticos no somos una fábrica de coches, no fabricamos coches, sino que fabricamos sensaciones, fabricamos emociones. De alguna manera estamos siempre creando experiencias, ¿no? Memorables. Y después nos dimos cuenta que el turismo industrial también tenemos una cantidad de fábricas, ¿no? De conservas aquí en Galicia y de otros tipos de alimentos, pero bueno, nosotros nos habíamos centrado más en las fábricas de conservas porque son muy llamativas el ver cómo las mujeres con tanto cariño, con tanta minuciosidad van metiendo, ¿no? Esos alimentos en las conservas y después de ver todo ese proceso podemos comerlo, podemos degustarlo, ¿no? Con un buen vino de la zona. Entonces para nosotros también era importante dar a conocer los procesos productivos de los alimentos aquí en Galicia, hechos con cercanía, ¿no? Hechos con ese kilómetro cero, ¿no? Con esas materias primas tan buenas, ¿no? Que tenemos aquí en Galicia y que realmente son tan auténticas, ¿no? Y después el turismo comunitario. Para nosotros también es importante dar a conocer la comunidad local aquí en Galicia, hablar con artesanos, con emprendedores, con pequeños empresarios, ¿no? Que tenían una fábrica de pienso, de yogur, etcétera, y el poder dar a conocer todo su trabajo, toda su historia. Para nosotros también era una forma pues, de acercar al turista a esa comunidad local, ¿no? A través de las fábricas, a través de sus conocimientos, ¿no? Y el turismo regenerativo lo estamos intentando introducir también en las rutas turísticas porque muchas agencias nos llaman y nos dicen, oye, pues prepáranos una programación para un grupo de turistas de 15 personas o de 20 personas o de 25 personas que quieren estar en Galicia 2 o 3 días y nosotros tenemos que estar intentando, bueno, pues generar un programa atractivo, pero al mismo tiempo también que sea regenerativo, que no produzca ningún residuo pues, en el propio destino, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que también de alguna manera pues genera un impacto económico, social y medioambiental de forma evidentemente positiva, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos de alguna manera estructurando y de forma estratégica para que esa ruta turística, esa programación turística que van a visitar esos turistas, pues no tengan impactos negativos. Realmente interesante cómo integras tantas cosas y que le da ese valor tan importante y que gusta y que por ende se ha visto reflejado en el crecimiento de tu proyecto, ¿no? Quiero ser respetuosa de tu tiempo, pero no te quiero dejar ir sin antes que me cuentes, porque sé que eres una gran lectora. ¿Qué libros nos recomiendas leer que nos mantenga en la actualidad? ¿Qué tienes ahora en tu mesita de noche, por ejemplo? Bueno, tengo uno que es de se llama Come, Reza, Vive, ¿no? Creo que se llama Come, Reza y Vive, algo así. Bueno, pues un poco habla, ¿no? Sobre las aventuras de una mujer, ¿no? Que se separa, se divorcia y de alguna manera empieza un poco a ver cómo hay a través de los viajes, de la comida, de los sentidos, ¿no? Cómo de alguna manera descubre, ¿no? Otra forma, ¿no? De vivir, otra forma de sentir, ¿no? Come, Reza y Ama. Entonces, a través de la comida, a través de la espiritualidad, ¿no? Es
esta regeneración, ¿no? Consigo mismo, con el propio destino, con la propia comunidad, porque también interactúa con las personas de la comunidad local, ¿no? Pues para mí es un libro realmente que me lleva, ¿no? A esos sentidos, a esas emociones cuando viajamos, ¿no? El poder regenerarnos espiritualmente, poder evolucionar también profesionalmente cuando viajamos, ¿no? Y también evolucionar internamente como nosotros, como personas, ¿no? El viajar al fin y al cabo te abre mucho la mente y al fin y al cabo también estás adquiriendo, ¿no? Conocimientos, sabidurías de otras comunidades, de otras culturas, ¿no? Para mí es importante y bueno, ahora mismo con este libro. Y una curiosidad que tengo yo, ¿cómo te organizas? Porque llevas tanta cosa, tú misma la manejas, ¿cómo te organizas? Porque yo he estado conectado a veces hasta tarde y me contestas inmediatamente, digo, ¿a qué hora duerme esta mujer? Claro, y ¿cómo te organizas? ¿Cómo llevas tú sin que te olvide todo y haces crecer algo tan grande como lo tienes ahora? Cuéntame, dame ese dato. Pues mira, como emprendedora siempre tengo una libreta en mi mesita de noche porque cuando voy para la cama se me ocurren un montón de ideas y ahora es cuando tengo que apuntarlas porque si no se me olvidan. Entonces cuando estás en cama parece que todo fluye de otra manera, como que todo está en calma. Es cuando, oye, se te enciende la creatividad, la intuición, ¿no? Me parece que en ese momento de calma es donde surgen las mejores ideas. Entonces siempre tengo en mi mesita de noche una libreta donde voy apuntando todo y cada vez que voy consiguiendo esos pequeños objetivos, esas pequeñas ideas, me voy tachando y eso me da fuerzas para seguir, ¿no? Cumpliendo iniciativas, cumpliendo objetivos, cumpliendo sueños, ¿no? Al fin y al cabo no es cuestión de ponerse grandes metas, sino es cuestión de ponerse pequeños hitos, pequeños objetivos de forma diaria, de forma semanal, para que los vayas consiguiendo y una vez que los vas consiguiendo es un orgullo tremendo porque vas tachando. Yo no uso la agenda del móvil, sino que uso agendas como papel, ¿no? Donde voy realmente pues tachando y voy apuntando y para mí eso es súper importante porque te mantiene la cabeza muy bien en el sitio, te mantiene evidentemente los objetivos también claros porque lo estás visualizando constantemente, entonces tienes algo que tienes que conseguir constantemente y hasta que no lo taches de la agenda no vas a seguir, no vas a ser perseverante hasta que lo consigas. Y eso son pequeños tips, pequeños consejos que son muy importantes para ir evolucionando, para ir escalando, ¿no? Y después en cuanto a la organización, es importante, bueno, tener un propio espacio donde puedas organizarte sin ruidos, sin distorsiones, ¿no? Sin distracciones. Y realmente muchas veces yo trabajo de noche, que es cuando me concentro mucho mejor, ¿no? Cuando tengo que escribir un proyecto o escribir a lo mejor un correo electrónico que no he podido, ¿no? Porque estás haciendo evidentemente otras tareas también importantes, ¿no? Y bueno, cuando doy formación también damos formación de forma presencial y de forma online, entonces es mucho más fácil a veces también teletrabajar para poder organizarte mejor. Entonces, bueno, pues esos pequeños consejos, esos pequeños tips, de alguna manera hacen que nos vayamos organizando, ¿no? Es importante la organización en toda pequeña, mediana o gran empresa. La organización es fundamental para que las cosas funcionen y que las cosas vayan a un buen puerto, ¿no? Muchas gracias, es súper importante eso y lo tomaré en cuenta porque yo decía, madre mía, pero es que no duerme esta mujer y te escribí en la mañana, estabas despierta, en la medianoche igual y qué interesante porque sé que eso te permite visualizar, ¿no? Irte midiendo también el cumplimiento, ¿no? De objetivos. Y como última cosa, si tú tuvieras que darnos un mensaje, una frase inspiradora a todos los jóvenes y a la población en general, ¿qué nos dirías? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues que vueles y que hagas realidad tus sueños. Para mí es una frase que siempre me ha acompañado. Vuela y haz realidad tus sueños, porque yo creo que vida solo hay una, tenemos que disfrutarla al máximo y ya que estamos aquí, por lo menos hacer lo que a nosotros nos apasiona, lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos remueve por dentro, ¿no? Ser fiel a ti misma siempre, a tu intuición, que muchas veces pues no le hacemos caso, pero deberíamos que es de alguna manera nuestra voz interior, ¿no? Que está un poco hablando, ¿no? Nuestra alma, nuestra esencia nos está diciendo, oye, vete por aquí, no vayas por allí. Y a veces no hacemos eso, ¿no? Por distorsiones o de alguna manera porque estamos un poco corrompidos, ¿no? Con la sociedad o con
todo lo que acontece en nuestro alrededor. Entonces, de alguna manera, mirar de nosotros hacia adentro y no de nosotros hacia afuera, ¿no? Intentar visualizarnos de nosotros hacia adentro y realmente ahí encontrarás ese camino, ese propósito, esa misión que puedes hacer y que tú realmente sientes, ¿no? Orgullosa de ello y te haces sentir pleno, ¿no? Porque no hay cosa peor que ir a trabajar todos los días en algo que realmente no nos gusta, que algo que nos angustia, que algo que de alguna manera no nos deja ser nosotros mismos, ¿no? Y hoy en día es muy importante ser tú mismo y para que evitemos así enfermedades y evitemos así otras cosas, ¿no? Que de alguna manera, al fin y al cabo, la vida es difícil, pero nosotros también la complicamos más llevadero y poder hacer caso a nuestra intuición y a nuestra voz. Hacerle caso a la voz interior, porque a veces nos está hablando, pero a veces la dejamos de lado y creo que a veces también las voces pueden apagarse, ¿no? Pero ¿dónde te encuentran? Sí, yo sé que vas a tener mucha gente que me ha estado preguntando que les adelante algo de quién eres y les digo, bueno, paciencia, que ahora le entrevisto, pero ¿dónde pueden localizarte? ¿Dónde pueden conectar contigo? Sobre todo porque, como te decía, estaban muy interesados por el turismo marinero, ¿no? ¿Dónde te localizan? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Y en qué momento estás? Cuéntame. Pues en LinkedIn estamos como, me podéis buscar como Sandra Touza, como profesional Sandra Touza, me podéis o a Sandra Touza, podéis enviarme pues a través de LinkedIn un correo o un mensaje, a través de la página web también, en el formulario de contactos también directamente ya lo recibo yo para poder, en este caso, contestaros y sin ningún problema las personas que estén interesadas en formarse, en capacitarse como turismo marinero, podemos pasar de una programación específica para que vean cómo es esa programación, de cuántos días exactamente es esa programación y se pueden capacitar tanto físicamente como online a través de cualquier plataforma que tengamos habilitada, pues como Zoom o Google Meet o cualquier otra plataforma, ¿no? Como Microsoft Teams, cualquier plataforma que ellos puedan tener, bueno, pues se puede organizar una capacitación sin problema ninguno. Y me pueden encontrar en Facebook también, como Pone Cara al Turismo, o en Instagram, Alma Local, también podéis buscarlo, o si no, en la página web, www.ponecaralturismo. Muchas gracias, estoy segura que justo me estaban preguntando la parte virtual, ¿no? Porque obviamente de Ecuador, pero están interesados, pero me preguntaban la parte de si puede ser virtual, entonces has respondido a esa última preguntilla que tenía. Qué bueno, me alegro mucho, te agradezco por todos esos consejos, por todo lo que me has compartido hoy y sobre todo por abrirme este espacio y permitirme conocer. Espero que no sea la última vez, de que hay muchas cosas que se me quedan, pero quiero respetar tu tiempo. Muy bien, Nancy, pues encantada de hablar contigo, de verdad, es un encanto. Gracias por ser compañera, por estar y bueno, cualquier cosa seguimos hablando, seguimos en contacto y muchas gracias. Saludos desde Galicia para Murcia. Muchas gracias, un beso, que pases muy bien y un feliz fin de semana. Adiós. Un abrazo.